una situación muy compleja, ¿no? Y que vuelve a poner en agenda y de relevancia, como en el caso de Chano, la actuación ante un brote psicótico, qué contención dan los distintos resortes de la sociedad civil, desde el Estado a organizaciones, a profesionales que puedan contener a personas así. ¿Qué seguimiento se hace en una persona que tiene antecedentes? Pero lo ponemos en agenda. Los medios, cuando ocurren los hechos, a las 24 horas nos olvidamos porque lo tapa otro hecho de la realidad y queda ahí pendiente la discusión de la ley de salud mental y cómo hay que actuar. Entonces pareciera ser como cíclico. Hoy está en agenda, mañana pasa otra cosa y se corre, ¿no? Pero Diego Quindimil nos puede ayudar a entender un poco más cómo atravesar situaciones como estas. Es psicólogo y está en comunicación con nosotros en videollamada. Gracias, Diego, por atendernos acá. Mariano y Julieta, ¿cómo anda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Julieta? Un placer estar con ustedes. Bueno, ¿qué hacemos ante una situación así? En principio, el entorno familiar, cuando se describe una persona con alteraciones psicológicas, psiquiátricas, ¿cuál es el camino que tenemos que encarar? A ver, yo creo que, como vos decías, este es un tema que a veces está en la agenda y después se olvida rápidamente. Me parece que, digamos, vamos a tener, sobre todo porque estamos todavía atravesados por la pandemia, cada vez más situaciones de salud mental en la agenda. En este sentido, me parece que lo que tiene que ver con la salud mental se está resignificando. Y volviendo a lo que vos me preguntabas, que es, bueno, ¿cómo detecto esto desde la perspectiva de lo familiar? Bueno, en general esta situación no es de un día para el otro, ¿no? Es decir, sino que aparecen varios indicios. Bueno, en el informe aparecían algunas situaciones de violencia previa, de denuncia, ¿no? Sobre todo en relación a lo familiar. Acá no sabemos muy bien todavía el diagnóstico, porque digamos, lo principal de esto es poder hacer un diagnóstico para entender cuál es la situación, si se trata de un psicótico, se trata de una persona con características psicopáticas, que no es lo mismo, ¿no? En función de eso, también, digamos, cómo aparece en este sentido el consumo de droga. Si es un factor desencadenante o inclusive hasta la pandemia podría ser un factor desencadenante. Algo escuché en el informe de, digamos, una compra continuada de municiones, de esto de una posible tercera guerra mundial, pero bueno, estos son hipótesis nada más, ¿no? Claro. Diego, ¿qué puede hacer la familia? Digo, depende que esta persona reciba ayuda, depende en gran parte de que quiera hacerlo, de que quiera ser ayudado, de que se dé cuenta que tiene un problema, o hay métodos para que la familia pueda accionar en su nombre. A ver, si se trata de un psicópata, ¿no? Digamos, un psicópata tiene conciencia de la realidad, pero digamos, la verdad que no le importa, carece de empatía, ¿no? Es decir, las otras personas son un objeto y es muy refractario a todo lo que tiene que ver con la psicología o con la posibilidad de atenderse o de curarse, ¿no? Para decirlo, digamos, prontamente. En cambio, si se trata de, digamos, un psicótico, ahí sí tiene la posibilidad de ser medicado, ¿no? De ser contenido dentro de una situación y una estructura familiar. Por eso, digamos, como te decía anteriormente, no queda claro en este caso de cuáles de las características de diagnóstico se trata, ¿no? Por eso... Y además, sin querer puntualizar en este caso, porque como bien explicaba recién, faltan pericias y falta información, pero ¿en qué debemos, cuál es la primer conducta que deberíamos estar atentos, alertas que nos puede describir algún tipo de alteración, saliendo de este caso puntual, ¿no? Pero en nuestro entorno familiar, sobre todo teniendo en cuenta lo que usted planteaba, que puede haber más casos en agenda, que la pandemia sin dudas puede acarrear alguna situación más, pero ¿cuál puede ser que lo detectemos en nuestro entorno que alguien no está bien? Bueno, a ver, básicamente tiene que ver con cuáles son los síntomas que aparecen en esa persona y que probablemente antes no estaban, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de una psicosis podemos ver o alguna alucinación o algún delirio. En el caso de una psicopatía, esta falta de empatía o incapacidad para vincularse con otros,
O, volviendo al caso de la psicosis, la ruptura con la realidad. También cómo aparecen los vínculos en relación a la emocionalidad, digamos, ¿no? Es decir, cómo aparece eso o cómo aparece también la adaptación a la sociedad. Inclusive hasta muchas veces se da por el aspecto físico, por el propio cuidado. Por ejemplo, digamos, alguien en un brote psicótico en general se descuida desde su aspecto físico. En cambio, el psicópata todo lo contrario, digamos, ¿no? Es decir, se cuida mucho el aspecto físico, la ropa, digamos, ¿no? Es decir, el cuidado personal. Entonces, digo, ahí pueden aparecer conductas disruptivas de la persona, o también muchas veces el entorno familiar es parte, ¿no? de este caldo de cultivo y, digamos, no ve nada que sea extraño en esa situación porque es parte también de toda esta novela familiar, ¿no? Sí. Y en caso que ocurra un brote como el de anoche, ¿qué debería haber hecho la familia, la pareja que estaba en el lugar, el amigo, que también no se sabe si se quedó a contener, si lo tomó de red, digo, ante ya la escena límite, ¿no? Ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que llamar a la policía, como hizo la mamá de Chano? A ver, el problema que nosotros tenemos es que no estamos preparados para atender este tipo de emergencia, ¿no? Obviamente que todo lo que tiene que ver con la salud en la Argentina, ¿no? Cada vez tiene menos recursos. Si bien los profesionales de salud son muy buenos, lo que faltan son los recursos. Entonces, digamos, lo primero que uno hace es llamar a la policía, que, digamos, la policía está entrenada para otra cosa, no está entrenada para contener a alguien que, digamos, tiene un brote psicótico, o para alguien que está alcoholizado, o para alguien que, digamos, tiene un uso indebido, digamos, de las drogas, sino que está para la prevención o el combate contra el delito. Entonces, digo, para ir, por ejemplo, al ejemplo que vos traías de Chano, ¿no? Es decir, no sé si es la policía quienes son los que están entrenados para esto. Esto sí podría ser una buena inversión, ¿no? Es decir, entrenar a personas para este tipo de situaciones que, como te decía anteriormente, en la pandemia o en la pospandemia lo vamos a ver mucho más frecuentemente. Claro, qué importante lo que dice Diego, ¿no? Lo ponemos siempre de agenda cuando ocurren temas así y seguimos con la misma problemática. O está la emergencia real, no sabemos cómo actuar. Y otra cuestión, la del Ministerio de Seguridad, que tendrá que determinar ahí la justicia ya con pericias y demás. Diego, gracias. No sé si quedó algo importante que usted quiera mencionar, destacar o nombrar que debamos tener en cuenta. Ay, no sé si se cortó, ¿no? Lo perdimos ahí. Bueno, pero no, como decía anteriormente, no sé, me parece que... Bien. ¿Se cortó? No, ahí lo tenemos, ahí lo escucho bien, sí. Ahí está. No, realmente me parece que, digamos, la pandemia no solamente nos ha afectado en torno a la sino también a la salud mental, ¿no? Y entonces tenemos que prestarle atención ahora. Estamos saliendo de todo lo que tiene que ver con la salud. Bien. Sí. Diego, gracias, un abrazo grande. Diego Quindimil, psicólogo, dándonos el punto de vista. Que importantísimo esto que marcó al final, ¿no? Que, a ver, aparecen como hechos aislados cuando los empezás a conectar la falta de preparación que tenemos para actuar en el caso de emergencia, y de manifiesto varias veces nombró lo de la pandemia. Claro. ¿No? Efectos de la pandemia también que causan situaciones muy complejas. Los daños que quedaron en nuestra psiquis y sobre todo en el de las personas más propensas a verse afectadas.